Bueno, muy buenas noches nuevamente. Disculpen la breve interrupción. A veces la tecnología nos juega estas malas pasadas. Mi nombre es María José. Yo soy parte del equipo de Educarred de la Fundación Telefónica Movistar y Fundación Bancaria La Caixa. Y queremos darles la bienvenida y agradecerles por acompañarnos en esta conferencia Neurociencia y Desarrollo Infantil, Desafíos y Oportunidades en el Retorno a la Presencialidad, a cargo de Ana Lucía Campos. Ana Lucía es educadora con amplia experiencia en educación infantil, primaria y superior, especialista en neurociencia educacional y desarrollo cerebral infantil. También es máster en neurociencia y, claro, pionera en neuroeducación en Latinoamérica. Es muy reconocida en diferentes países por su incansable búsqueda de la transformación de la educación, siempre vinculándolo a lo científico, ¿no? Ella siempre trabaja buscando fortalecer un nuevo perfil de educador. Ana Lucía, entre otras muchísimas cosas, es presidenta de la Asociación Educativa para el Desarrollo Humano, y me gustaría pues comentarles que tienen habilitado el espacio de preguntas y respuestas, así como el chat, para que puedan interactuar con ella a lo largo de su conferencia. También me gustaría comentarles que esta conferencia será grabada y que luego va a quedar a disposición de ustedes junto al seminario de primera infancia que lideró Ana Lucía hace algún tiempo desde Educarred, en un nuevo espacio que estamos organizando dentro de la web que se llama Seminarios Formativos. Al culminar esta conferencia les vamos a enviar más información al respecto. Y bueno, recordarles que tienen habilitado el chat de preguntas y que aprovechen esta experiencia. De mi lado, agradecerle nuevamente a Ana Lucía y a todos ustedes por su presencia, y sin más preámbulos, pues lo dejo con Ana Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, a ti, a todo el equipo de la Fundación, de Educarred, de todos ustedes que están por detrás, también el equipo técnico, para hacer posible utilizar esa alternativa para estar cerca a muchos de los educadores, padres de familia que se unirán en la noche de hoy para este pequeño encuentro que vamos a tener con un tema tan importante. Voy a compartir la pantalla con ustedes de algunas reflexiones que hice en algunas diapositivas para que podamos tener un poco claro hacia dónde vamos con toda esa necesidad de priorizar la primera infancia, de repensar qué es lo que estamos haciendo, cómo nos vamos a posicionar ahorita en función a este regreso a la presencialidad, para hacer con que finalmente nuestros niños y niñas tengan la oportunidad de crecer, desarrollarse, aprender de la mejor manera posible. Muy bien, como les comentó María José, el tema que nos une hoy día es neurociencia y desarrollo infantil, acerca de las oportunidades y los desafíos que tenemos al frente mientras estamos retornando todas las actividades que solíamos hacer antes que nuestros países fueran incomodados mucho por esa pandemia que nos azotó a todos nosotros. Entonces, lo primero que quisiera traer aquí en reflexión con ustedes es qué está sucediendo en la actualidad en relación a la primera infancia. ¿En qué momento estamos? Como saben ustedes, ya son muchas décadas que la neurociencia viene investigando este órgano que nos hace ser quienes somos. Viene entendiendo al cerebro humano de una forma exponencial, algo que no hemos hecho en los últimos 100 años de la historia de la humanidad. ¿Y por qué eso? Por la gran tecnología, por la inversión y por todo lo que significa para nosotros como sociedad entender al órgano que nos hace ser quienes somos, al órgano que está dotado de habilidades, al órgano que nos hace pensar y razonar de forma moral, al órgano que nos permite tener relaciones e interacciones con los demás. Entonces, nada más importante que tener en mente cómo es que este órgano funciona, principalmente si estamos hablando de personas que trabajan directamente estimulando a este órgano, que es el órgano que aprende el cerebro humano. Entonces, en estos últimos años, la neurociencia pudo entender a este órgano de una manera espectacular. Sin embargo, entender al órgano cerebro en desarrollo nos costó más tiempo. Entender qué está sucediendo en el cerebro de nuestros niños y niñas nos ha costado más tiempo. ¿Y por qué nos ha costado más tiempo? Porque investigaciones en modelos animales exigen determinadas normativas, ¿cierto?
pero imagínense investigaciones con seres humanos. Entonces, para entender al cerebro en desarrollo, desde la etapa prenatal hasta todo ese proceso que se va dando luego después del nacimiento, en los primeros años, cómo esa arquitectura cerebral se va armando, necesitamos primero mucha tecnología. Hemos necesitado construir mucha tecnología, mucho instrumento, diferenciar las metodologías para investigar a este cerebro en desarrollo, para que pudiéramos entender el proceso de desarrollo cerebral típico y atípico. Porque muchas de las cosas que fuimos entendiendo en los últimos años acerca de cómo funciona el cerebro humano se dio en relación a estas lesiones en el cerebro, a determinadas características funcionales y disfuncionales en el cerebro del ser humano, que nos permitió entender un poco la anatomía, la fisiología, entender cómo funciona el cerebro. Pero en la actualidad podemos entender al cerebro cómo está trabajando en vivo y en directo. Ustedes ven ahí esta imagen, es una imagen real del laboratorio de Charles Nelson en Estados Unidos, en un laboratorio en que se ha hecho muchas investigaciones acerca de ese proceso de desarrollo cerebral. Y entonces en este momento estamos en un momento muy importante, un momento privilegiado, un momento en que ya estamos entendiendo qué está sucediendo en el cerebro mientras crece y se desarrolla desde el vientre materno. Ya estamos entendiendo que luego, después del nacimiento, existen muchos factores que pueden aportar a este proceso de desarrollo cerebral, como también pueden dificultar ese proceso de desarrollo cerebral. Entonces, entender todo lo que está por detrás, escondido dentro de la caja craneal, en la primera infancia, nos está permitiendo, a partir de diferentes ciencias, principalmente de la neurociencia, de la psicología, de la sociología, de la antropología también, nos está permitiendo entender a esta etapa tan importante del desarrollo humano, que es la primera infancia. Entonces, en la actualidad, vuelvo a repetir, las investigaciones acerca de cómo el cerebro crece, se desarrolla, cuáles son los factores que están influenciando en esos procesos de crecimiento y desarrollo, están haciendo la construcción inicial de una nueva disciplina que llamamos la ciencia del desarrollo infantil temprano. Entonces, la ciencia del desarrollo infantil temprano es qué hemos entendido y que estamos entendiendo acerca de cómo el cerebro está creciendo y desarrollándose en estos primeros años de vida, en esos 8 primeros años de vida principalmente, para lograr construir mejores políticas públicas para la infancia, para construir mejores programas que atiendan a la salud física, a la salud mental, al proceso de aprendizaje, a todo el contexto, al entorno que hay de los niños y niñas, cómo entenderlo, cómo aportar a este entorno para que sea el entorno más apropiado para el crecimiento y desarrollo cerebral. Entonces, a diferencia de lo que teníamos antes, en la actualidad podemos construir muy buenos programas, muy buenas estrategias y alternativas para facilitar el proceso de desarrollo cerebral infantil frente a la ciencia y a la evidencia. Si aquí me pregunta Consuelo si la primera infancia va hasta los 8 años, hay un consenso internacional, Consuelo, que la primera infancia abarca los 8 primeros años de vida y coincide con ese proceso de organización y desarrollo neurológico. Algunos países colocan la primera infancia hasta los 5, hasta los 6 años, pero hay un consenso mundial en diferentes agencias que promueve esa conciencia de que los 8 primeros años de vida abarcan esta primera infancia. Entonces, ¿qué hay detrás de la ciencia del desarrollo infantil temprano? Hay un conjunto sólido de evidencias científicas acerca de
cómo se está construyendo el cerebro en los primeros años de vida. Por eso hablamos de la arquitectura cerebral. ¿Qué está promoviendo la construcción del cerebro? ¿Qué es lo que podría alterar esa construcción? ¿Cómo es que esa construcción empieza en el vientre materno? ¿Cuáles son los factores que están influenciando desde el vientre materno ese proceso de desarrollo cerebral? Entonces, en la actualidad, tenemos nosotros la necesidad de modificar un poco la forma en que estamos construyendo los programas para la primera infancia, la forma en que estamos encarando la responsabilidad frente a la política pública educativa para la primera infancia y principalmente reflexionar acerca de cómo es la formación de los profesionales que están trabajando directamente con la primera infancia. Ya a partir de toda esa evidencia científica, sabemos que la primera infancia es una etapa del proceso de desarrollo cerebral de vital importancia para todo el proceso de desarrollo humano. Ahora, lo que nos resta hacer es crear conciencia dentro del sistema educativo de lo importante que es la primera infancia, de lo importante que es priorizar acciones concretas para que esa primera infancia tenga el lugar que se merece dentro del sistema educativo. En muchos países, hasta los programas para la primera infancia se limitan a los niños y niñas a partir de los 4 años de edad. Y eso para nosotros que investigamos ese proceso de desarrollo en esos primeros años de vida, sabemos que empezar con los niños a los 4 o 5 años de edad como responsabilidad del sistema educativo, del Estado en sí, ya es en algunos casos demasiado tarde. Demasiado tarde, ¿por qué? Porque muchos factores, las experiencias, este mismo proceso de desarrollo que se da desde el vientre materno, necesita del ambiente, de las experiencias para construirse a sí mismo. Y muchos de estos aprendizajes que se dan en los primeros años de vida, que son responsabilidad de la familia y en conjunto con el sistema educativo, van a dejar huellas indelebles, positivas o negativas en este proceso de desarrollo cerebral. Entonces, es muy importante crear conciencia de que esa educación que hablamos, ¿no? Del sistema educativo, esa educación básica, elemental que hablamos en nuestros países, considere la primera infancia como prioridad. ¿Por qué prioridad? Aquí les voy a traer algunos hechos, ¿no? Algunas evidencias que me llevan a colocar la primera infancia en este lugar tan importante que queremos que esté dentro del sistema educativo. Y para entender la importancia que tiene la primera infancia, es muy importante entender el proceso de neurodesarrollo, entender la neuroplasticidad y entender la individualidad, ¿no? Cómo es que este proceso de neurodesarrollo en función a estas experiencias que están viviendo nuestros niños y niñas desde el vientre de su madre, van a diseñar a un individuo. Entonces, la base de toda este nuevo planteamiento que nuestras instituciones, la Asociación Educativa para el Desarrollo Humano, el Instituto Mente, Cerebro, Educación, con compañeros tan preciosos como Fundación Telefónica, Educarred, ¿no? Venimos haciendo énfasis en la necesidad de una alfabetización científica a los profesionales que están trabajando con los niños y niñas. Y esa alfabetización científica vinculada a la primera infancia nos trae de cara a la necesidad de entender ese proceso de neurodesarrollo, de entender que desde la 3ª semana después de la concepción, momento en que muchas mujeres todavía no se dan cuenta que están ya en gestación,
comienza un largo proceso de desarrollo cerebral. Comienzan a ser inducidas células a que sean células del sistema nervioso. Y estas células tienen mucho trabajo por delante, ¿no? Hay que haber una multiplicación exponencial de células. Estas células se tienen que polarizar, se tienen que diferenciar, se tienen que agregar, tienen que formar un sistema de comunicación que llamamos sinapsis, tienen que transmitir, recibir información en circuitos, formar redes de comunicación. Y todas esas sinapsis que se van construyendo desde el vientre materno van permitiendo que el ser humano aprenda, desarrolle habilidades, tenga sentimientos, emociones, que se comporte de una u otra determinada manera, o sea, nos construye como seres humanos. Entonces, lo primero que deseamos para entender la primera infancia como debe ser entendida en la actualidad es saber que ese proceso de neurodesarrollo, que es el crecimiento y desarrollo del cerebro, que está vinculado con factores genéticos y ambientales, tiene vital importancia para el aprendizaje. Entender al proceso de neurodesarrollo nos va a permitir entender cómo es que el cerebro va a ir construyéndose a sí mismo y cómo es que en esas diferentes etapas del proceso, todo lo que va a ir aprendiendo va a resultar en un conjunto sólido de habilidades que van a sustentar todos los aprendizajes posteriores. Y va a permitir que los educadores, que los profesionales que están trabajando con la primera infancia entiendan que hay un proceso paulatino de maduración de esas habilidades. Por ello voy a lograr construir mejores estrategias, mejores programas de atención y educación para la infancia, porque estoy entendiendo eso que les pongo acá en esta imagen. Estoy entendiendo que ese proceso de neurodesarrollo es gradual, ¿no? Que a partir del nacimiento, y miren acá, a los 5 años de edad, tenemos un crecimiento del cerebro a un 92%. El desarrollo del cerebro se va a dar durante muchos años más, ¿no? Vamos a tener muchas más posibilidades de desarrollar nuestro cerebro, por lo menos hasta los 24 años de vida. Nosotros estamos hablando de un proceso de neurodesarrollo en el que el cerebro se va a ir modificando a partir de las experiencias que vamos teniendo con las personas, con el mundo físico, todas las experiencias que están en nuestros diferentes entornos. Entonces, en los primeros años de vida, ese proceso de neurodesarrollo está vinculado con una alta maleabilidad del cerebro, una alta plasticidad. ¿Por qué? Porque el cerebro es tan maleable, tan plástico en esos primeros años de vida, porque nuestro proceso de neurodesarrollo está vinculado con factores genéticos, epigenéticos y ambientales. Estos factores en diálogo, en constante comunicación dinámica, van a construir al ser humano en sí. Ahora, cuando estamos hablando de que se unen elementos, factores del ambiente a lo que fue iniciado desde la genética, estamos hablando de lo importante que es entender la experiencia, el valor de la experiencia en la construcción del cerebro humano. ¿Por qué? Si el proceso de neurodesarrollo une estos elementos, significa que genéticamente el cerebro del ser humano, el sistema nervioso del ser humano, permite que la experiencia ayude a complementar su funcionalidad. Voy a dar un ejemplo. Nosotros venimos con un determinado número de conexiones con un funcionamiento cerebral en el momento del nacimiento que está vinculado con un sistema de comunicación. Entonces ya tenemos toda una base biológica para poder
aprender a hablar, para adquirir el lenguaje oral. Sin embargo, el sistema nervioso, el cerebro en sí, va a necesitar la experiencia que tenga este individuo con los adultos y con las personas de su entorno, toda la experiencia auditiva vinculada con el lenguaje oral, que va a hacer con que este sistema de comunicación, que ya tiene una base genética, logre ser funcional. Lo mismo, el sistema visual viene con todo el potencial para que el ser humano pueda identificar formas, colores, movimiento, profundidad, tamaños, etc. Pero solamente va a ser funcional cuando esta base biológica genética recibe de la experiencia que viven los bebés el estímulo, el abrir los ojos, el estímulo de la luz, y ese sistema visual pasa a ser funcional. Entonces, entender que el cerebro crece y se desarrolla de una forma que nunca más se va a dar en la primera infancia, en otra etapa, que el cerebro es muy maleable, muy plástico, se deja modificar por las experiencias, y que las experiencias que vivimos nosotros en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, va a matizar este proceso de desarrollo cerebral. Tenemos entonces que comenzar a entender que el sistema educativo, que la educación infantil tiene que ir mucho más allá de lo que hemos venido haciendo en los últimos años, que es entrenar a los niños y niñas para la escuela, que es hacer el aprestamiento, que es trabajar la psicomotricidad. Va mucho más allá. Los educadores de la primera infancia son ahora como escultores, porque están trabajando experiencias, proyectando, construyendo experiencias que van a influenciar directamente en el proceso de neurodesarrollo. Van a influenciar en cómo el cerebro crece y se desarrolla. Entonces, es de vital importancia para innovar y mejorar los programas para la infancia, entender qué está sucediendo en este proceso de neurodesarrollo. Y por ello es muy importante entender que frente a esa apertura, ¿no? que nuestro sistema nervioso, que a la genética le da a las experiencias, para que ese proceso de construcción, ¿no? del cerebro humano sea influenciado por la experiencia, es muy, muy importante entender que durante ese proceso de neurodesarrollo existen dos periodos que hablamos muchísimo, los periodos críticos y los periodos sensibles, ¿no? El periodo crítico está relacionado con experiencias internas dentro del mismo sistema y externas que vienen desde la influencia del vientre materno, que van a hacer con que este proceso de neurodesarrollo avance en el tiempo correcto que tiene que avanzar. No se puede variar. Son periodos en que todo importa. Por ejemplo, en el comienzo del proceso de neurodesarrollo es necesaria la multiplicación celular de las células principales del sistema, que son las neuronas. Entonces, la neurogénesis tiene que darse en determinada etapa. Las sinapsis comienzan a construirse luego enseguida. Estas células van a migrar. Entonces, todo eso está programado, tiene un tiempo. Entonces, no debe suceder nada en este periodo que altere el proceso. Y ahí les voy a dar un ejemplo, ¿no? Determinadas medicaciones que las mamás en gestación toman, entran a dialogar, porque la placenta, por más que protege, deja pasar moléculas y pueden modificar ese proceso. Enfermedades como la rubeola, ¿no? Que en ese momento crítico del neurodesarrollo puede ser alterado por una experiencia. Ahora, los periodos sensibles son los periodos en que el cerebro se está construyendo
y necesita de las experiencias para ser funcional. Entonces, él está altamente sensible. Aquí ustedes están viendo dos ejes, ¿no? El eje horizontal es la edad del individuo, el vertical es el grado de sensibilidad que tiene el cerebro, o sea, la cantidad de sinapsis que ese cerebro está haciendo en función de las experiencias que le generan los estímulos para que él construya determinadas funciones. Entonces, ustedes se están dando cuenta acá en este gráfico que antes de los 4 años de edad, que aquí vemos el punto cero es el nacimiento, acá hay una línea discontinua marcando los 4 añitos de edad, y ustedes se están dando cuenta acá cómo el cerebro está altamente sensible a las experiencias. Lo que les dije, él viene, si ustedes jalan aquí, por ejemplo, la línea azul más oscura que tiene que ver con el lenguaje oral, si ustedes jalan hacia el supuesto inicio de esa curva que estamos viendo, estamos hablando de vientre materno. Estamos hablando que en el vientre materno empieza todo un número de conexiones entre las células que va a permitir luego que este individuo desarrolle el lenguaje oral. Solo que luego, después del nacimiento, ese individuo necesita mucha experiencia en su entorno para que este lenguaje oral se desarrolle. Entonces, miren cómo es importante entender que en la construcción del cerebro en la primera infancia, no son solamente los factores genéticos que los definen a los niños y las niñas, como pensábamos antes, ¿no? La genética determinaba. No, es el encuentro de esos factores genéticos con las experiencias del ambiente, de los entornos, con las demás personas, que van a unirse y van a construir al cerebro humano. Y aquí llamo la atención para lo siguiente. Existe una alta maleabilidad, una alta plasticidad del cerebro para esas funciones que ustedes están viendo acá, que lamentablemente están en inglés. O sea, el cerebro está altamente sensible y necesita experiencias que tengan que ver con qué? Con la noción de número, para que se den cuenta, el cerebro matemático se despierta luego que el niño nace. Entonces, somos potencialmente matemáticos. Lo que pasa es que el sistema educativo y los profesores y los estudiantes crearon un tabú con relación a la matemática, pero el cerebro del ser humano desde el nacimiento ya está haciendo operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, es muy sensible para los números, para las habilidades sociales, ¿no? Para las interacciones sociales, para el lenguaje oral, para el símbolo, para las emociones, para los sistemas sensoriales como la visión, la audición. Entonces, miren cómo al entender el educador de la primera infancia, los que hacen los programas para la primera infancia, lo que hacen los políticos que hacen las políticas públicas para la infancia, al entender este gráfico por lo menos, se van a dar cuenta que las experiencias en esos 4 primeros años de vida tienen que ser en cantidad y en calidad adecuada, porque el cerebro las necesita para construirse a sí mismo. Entonces, en función a esto, nos viene una gran preocupación. ¿Y cuál es la preocupación? ¿Qué ha pasado con nuestros niños y niñas en esos últimos 2 años? ¿No? ¿Qué es lo que ellos vivieron? ¿Cuántos niños y niñas nacieron? ¿No? Si ustedes entran hay unos programas que van contando, nacen miles de niños por minutos a nivel mundial. Entonces, imagínense cuántos niños y niñas han nacido en estos 2 últimos años en que nuestras sociedades fueron afectadas por la pandemia. Si ya nos faltaba acciones concretas, trabajar en función a la evidencia científica
para que los programas de la primera infancia alcanzaran la calidad que tiene que tener para que el proceso de neurodesarrollo infantil sea óptimo. Imagínense ahora que los niños y niñas estuvieron bajo circunstancias totalmente diferenciadas. Y aquí les pongo algunas preguntas para que reflexionemos sobre esto, ¿no? ¿Qué experiencias vivieron esos niños? ¿Qué privaciones tuvieron? ¿No? Sabemos que muchos de nuestros niños y niñas de entre 2 y 3 años no entendieron nada cuando no pudieron más salir, estar afuera, en el parque, con sus amigos, ¿no? Su cerebro no les alcanzó justificar el porqué de este lockdown que hemos vivido en nuestros países. Entonces, miren en qué momento sensible estamos nosotros cuando hablamos de la primera infancia, de la atención de la educación infantil. Si muchos de nuestros programas para la infancia no consideraban este proceso, muchos de los profesionales no conocían a ese proceso de desarrollo infantil desde la ciencia, desde la evidencia científica, y hemos dejado de construir acciones mucho más eficaces, eficientes para los niños. Imagínense ahorita cómo estamos, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Perdón por una reflexión tan cruda, ¿no? Porque los vemos en las evaluaciones censales. Cuando se evalúan los niños en el segundo grado, ¿no? A los 8 años de edad, con relación a las habilidades que tiene, se notan que esas habilidades todavía no están construidas. Se nota que este niño o niña no tiene la comprensión lectora que podría tener a los 8 años de edad. ¿Y por qué no? Porque hubo todo un proceso anterior, todo lo que viene antes de leer y comprender, que no fue bien trabajado a tal punto que esta habilidad, esta competencia lectora se desarrollara. Entonces, todo está vinculado, ¿no? Lo que hago, dejo de hacer en esos primeros años de vida, los voy a observar posteriormente. Entonces, millones de niños y niñas nacieron en esos 2 últimos años. Entonces, tenemos mucho que ponernos al día porque esos niños dejaron de vivir en un entorno social y de tener las experiencias que deberían tener a nivel macro. Tuvieron oportunidades, sí, papá y mamá en la casa con ellos. ¿Se acuerdan que les enseñé que en esos 4 primeros años de vida la responsabilidad del padre y la madre es mucho más fuerte que la del educador? Entonces, ahí tenían los niños una oportunidad tremenda de tener los papás al frente. Pero ¿será que los papás aprovecharon esa oportunidad para desarrollar el lenguaje oral? Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Recomendaría que haya una preparación para los padres? Por supuesto que sí. Nosotros en nuestra institución tenemos un programa que se llama PROFAM, Programa de Orientación y Formación para la Familia. Trabajamos en diferentes países y lo que hacemos es construir con los papás esta visión del neurodesarrollo de sus hijos, no solo en la infancia, sino hasta la adolescencia. Porque al entender este proceso, a entender cómo funciona el cerebro humano, entendemos mejor los comportamientos, entendemos mejor cómo lidiar con esos comportamientos, cómo estimular el proceso de desarrollo. Y sí, respondiendo a Carla, los papás pueden potenciar este proceso de desarrollo cerebral. ¿Y cómo lo deben hacer? En primer lugar, entendiendo que el desarrollo del cerebro de sus hijos está vinculado con las experiencias que viven los hijos, con los patrones de crianza que hay en la casa, no solo con la genética. La genética no hizo su trabajo y todo va a seguir adelante. No, ella comenzó el trabajo, pero las experiencias van a ir construyendo al ser humano. Entonces, los papás tienen que empezar pensando en esto. No basta ponerlos en el mundo, ¿no? Hay que trabajar para que ese desarrollo cerebral se dé de la mejor forma posible. Entonces, aquí
Pregunta también Consuelo, ¿las emociones de la madre, la depresión, la tristeza, pueden influenciar en ese proceso de desarrollo infantil? Sí, desde el vientre materno, porque las emociones de qué son construidas, de moléculas. Las moléculas de las emociones de la mamá pasan por la placenta, dialogan con ese proceso de desarrollo cerebral. Entonces, el aspecto social y emocional cada vez está siendo más entendido en las investigaciones. Antes pensábamos que teníamos que avanzar en el proceso de neurodesarrollo para aprender habilidades socioemocionales y ahora ya sabemos que no es así, que los comportamientos y las emociones, no todo lo que es social y emocional está influenciando en el proceso de neurodesarrollo. Entonces, mis queridos, hay muchas cosas que la ciencia está demostrando, que se está construyendo en función a la ciencia del desarrollo infantil temprano. Y como tenemos poco tiempo, yo les traje acá algunos aspectos importantes acerca de las oportunidades que tenemos. Tenemos muchos desafíos. Los desafíos son que los adultos entiendan el proceso de desarrollo cerebral, que los adultos entiendan que la calidad y la cantidad de experiencias importa en este proceso, que los adultos entiendan que los niños aprenden de sus comportamientos, no solamente de lo que hablan, sino de lo que hacen, sin darse cuenta que están haciendo, ¿no? Porque a veces tenemos comportamientos y que no nos damos cuenta que tenemos un comportamiento X. Y los chicos están aprendiendo del adulto, ¿no? De sus comportamientos, de sus emociones. Entonces, es muy desafiante para el adulto ir más allá de lo que él sabe para colaborar con este proceso. El adulto tiene que transformar su comportamiento, transformar su lenguaje, transformar la forma que se relaciona con los niños y niñas para aportar de una forma exponencial a ese proceso de neurodesarrollo. Pero más que desafíos, tenemos ahorita al frente oportunidades y acá les quiero enumerar algunas de esas oportunidades. Por ejemplo, una gran oportunidad que tenemos al frente es dejar de mirar a los niños y niñas compartimentados. Mirar a los niños y niñas como un todo. Y mirar a los niños y niñas como un todo es pensar que los programas para la primera infancia son responsabilidad de todos los sectores. Educación, salud, protección de todos los sectores. La primera infancia es responsabilidad de todos, porque cuando todos unidos atendemos a la primera infancia, hacemos un programa para la primera infancia basado en evidencia científica, este individuo va a crecer de una forma diferenciada. Va a crecer con habilidades, con conocimientos, pero va a crecer con mejor salud, va a crecer en un entorno protector, ¿me captan? Y van a vincularse determinados factores que van a permitir que este individuo, años después, sea el capital humano y la inversión más espectacular que un gobierno puede hacer por su país, que es la inversión en la educación de la primera infancia, en los programas de atención, educación, salud para la infancia. Por eso que James Heckman, en su fórmula, que él demuestra que los programas para la primera infancia no son gastos, sino inversión, él muestra que un buen programa para la infancia, en cada dólar invertido, los países pueden tener de retorno de 7 a 17 dólares. ¿Y por qué? Por esos factores que les muestro acá, ¿no? Hay un movimiento mundial hablando sobre el cuidado sensible y cariñoso de los niños y niñas que apuntan aquí las columnas, ¿no? Que no pueden dejar de ser construidas en los programas para la infancia, que tengan aprendizajes tempranos, que tengan seguridad y protección en su entorno, que tengan una buena salud,
¿no? Que tenga interacciones adecuadas y saludables, que tengan cuidado responsable por parte de un adulto. Entonces, aquí estamos mirando al niño como un todo. Y por otro lado, en el otro diagrama, yo aquí les pongo mirar al niño desde las 6 dimensiones que nos construyen como seres humanos, ¿no? Yo no soy solamente cognición, yo no soy solamente físico, motor, y lamentablemente muchos programas para la primera infancia aún están enfocándose solamente en el desarrollo de la motricidad fina y la motricidad gruesa, en el desarrollo de habilidades cognitivas en el mundo del aprestamiento, de la preparación para la escuela. Y ya sabemos que la evidencia científica nos muestra que nosotros somos conformados por 6 dimensiones: social, emocional, moral, cognitiva, física, sensorial. Y estas 6 dimensiones, atendidas en los programas para la primera infancia, van a promover un proceso de neurodesarrollo óptimo. Segunda oportunidad que tenemos cuando estamos hablando de este proceso de neurodesarrollo, cuando estamos hablando de lo importante que es el adulto en este proceso, tenemos una oportunidad de repensar las relaciones e interacciones adultos, niños y niñas, porque la evidencia científica nos está mostrando esto. El cerebro de un bebé nace con la necesidad de vincularse afectivamente con un cerebro desarrollado, o sea, el bebé con un adulto que lo introduzca a este nuevo mundo, que le dé todos los insumos para que él pueda crecer y desarrollarse. Y este vínculo afectivo inicial que hace el bebé recién nacido con casi siempre la mamá, le permite permanecer vivo, porque lo primero que quiere este bebé es sobrevivir, necesita alimentación, necesita cuidado, ¿no? Pero luego este vínculo afectivo construido ahí en primer lugar con la madre, con el padre, con la familia, es la plataforma de despegue para las relaciones e interacciones vinculares que se van a construir el resto de la vida, y principalmente en la primera infancia. Entonces, tenemos al frente de nosotros una oportunidad espectacular, que es la de repensar nuestras relaciones e interacciones, es dar y recibir, es escucha activa, es participar, es dialogar, ¿no? Con los niños y niñas, es interactuar de tal forma que ellos tengan de nosotros todos los insumos que necesitan para desarrollarse como seres humanos. Tercera oportunidad que tenemos, la construcción de habilidades se da de una forma espectacular en los primeros años de vida. Entonces, cuando entendemos esas 6 dimensiones, las habilidades que se desarrollan en estas 6 dimensiones, podemos nosotros fortalecer el desarrollo dinámico de esas habilidades en nuestros programas. Mirar al programa y entender que esas habilidades respetan principios, el desarrollo de esas habilidades respetan principios, como por ejemplo, un principio jerárquico. Siempre va a venir el desarrollo de una habilidad básica, elemental, antes de una habilidad compleja. Entonces, ahí hay que jalar la oreja de muchos programas para la primera infancia que están haciendo el entrenamiento de planas, mame mi momú, pape pipopú, sin antes ver cuáles son las habilidades básicas que se tienen que desarrollar para aprender a leer y escribir los niños y niñas mucho antes de copiar los patrones silábicos, ¿no? Entonces, al entender ese desarrollo jerárquico, voy a construir una pirámide de habilidades en la infancia y voy a garantizar una base sólida que sustente habilidades complejas posteriores, que esas habilidades sean integradas de las 6 dimensiones, ¿no? Que todas ellas trabajen en conjunto. Imagínense que muchas escuelas para la primera infancia, para la educación infantil, no hacen un programa de desarrollo sensorial. Y no hay nada en nuestra mente, no hay habilidad cognitiva que no haya sido
construida desde el input sensorial. Entonces, mire qué importante es la integración de las dimensiones, ¿no? Entender la maleabilidad del cerebro en la construcción de esas habilidades. Por ello que necesita un patrón correcto, porque el lenguaje oral, para desarrollarse de forma correcta, necesita tener conciencia fonológica construida de forma correcta, los fonemas correctos, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro es plástico en la primera infancia y él va a aprender de esos estímulos y va a aferrarse a lo que aprendió. Considerar la especificidad contextual e individual, o sea, por más que planificamos actividades en conjunto con nuestros niños y niñas, el individuo está desarrollándose. Entonces hay que tener una mirada a este individuo que se está desarrollando y saber que la cultura va a influenciar ese proceso de aprendizaje. Y el juego como elemento principal en este proceso de desarrollo de habilidades. Cuarta oportunidad, estar atentos al entorno, ahora más que nunca. Como nuestros niños y niñas estuvieron privados de estar en entornos sociales donde aprendían de los demás, donde había esa interacción y esta relación diádica, afectiva, más ahora urge en estar atentos al entorno, saber que este entorno necesita desde lo micro a lo macro. Lo micro necesita oportunidad de vivir experiencias para que el neurodesarrollo se construya. Y el macro, que este niño y niña necesita estar protegido por políticas públicas que garanticen su desarrollo y que garanticen su educación, su salud, su protección, ¿no? Entonces, estar atentos a estos entornos ahora es muy relevante, porque muchos de nuestros niños y niñas en estos 2 últimos años han sufrido mucho en sus entornos familiares, han sufrido diferentes tipos de abuso, violencia física, violencia verbal, violencia de tipo sexual. Entonces ahorita es momento de unirnos y de hacer con que los entornos de estos niños y niñas sean de la mejor calidad posible. Y si estamos atentos al entorno, vamos a la otra oportunidad que tenemos, que es estar atentos a reducir el estrés tóxico que hay en determinadas experiencias que viven los niños. Encontrar los estresores negativos y reducirlos en la familia y en la escuela, en el entorno de nuestros niños. Pero aclarando, eso nos daría tema para otra charla, aclarando que no todo estrés es malo, ¿no? El estrés es una forma que el sistema nervioso encuentra de responder a los desafíos. Él activa este nivel de estrés, pero hay un tipo de estrés que es muy negativo para el proceso de desarrollo infantil, que es el estrés tóxico. Y ese estrés tóxico puede modificar por completo cómo se conectan determinadas neuronas, cómo estos circuitos van a funcionar y van de alguna forma van a alterar todo un proceso posterior potencial que tenía un niño para ser un niño feliz, alegre, saludable, que puede ser alterado por el estrés tóxico en los primeros años de vida. Entonces, muy, muy importante estar atentos a que voy a recalcar algo. Sacar todo tipo de estrés no sirve, ¿no? Porque aquí, como ven ustedes, hay un tipo de estrés llamado estrés positivo, perdónenme, que permite con que los niños enfrenten desafíos. Y este estrés positivo me entrena para ser resiliente, para cuando venga la diversidad, yo tenga herramientas para enfrentar. Después hay una otra categoría de estrés que es el estrés tolerable. Los niños y niñas están enfrentando dificultades, esas dificultades son más prolongadas, pero otra vez tienen a una persona que los ayuda a vencer esas dificultades, tienen habilidades, tienen herramientas propias. Por eso que les dije hace unos minutos, lo importante que es construir habilidades de las 6 dimensiones en nuestros niños y niñas.
Porque cuando construimos habilidades, por ejemplo, sociales, emocionales, esos niños y niñas tienen más herramientas para enfrentar situaciones cuando están amenazados, ¿no? Por un determinado tipo de estrés. Y ahora, Tatiana, sí, el estrés tóxico, que es el estrés que debemos evitar al máximo en la vida de nuestros niños y niñas, es un estrés que puede hasta modificar el desarrollo del cerebro. Hay investigaciones con los niños de Rumania que mostraron cómo es que estos niños no lograron caminar, no lograron hablar, tener las habilidades que deberían tener, porque la negligencia que sufrieron, la deprivación de estímulos ahí en esos orfanatos, generaban al sistema nervioso, al cerebrito de esos niños y niñas, un tipo de estrés llamado estrés tóxico. Y eso alteró de una forma muy significativa el proceso de desarrollo cerebral. Entonces, por favor, miremos los entornos, miremos las experiencias, encontremos a los estresores, a ese estrés tóxico que puede modificar el proceso de desarrollo infantil e intentemos eliminarlo del entorno de nuestros niños. Por eso, cuidado con el uso equivocado de videojuegos, ¿no? En relación a tiempo, en relación a estímulos, a la carga, para que eso también no genere un nivel más alto de estrés que debería estar en nuestros niños y niñas. Sexta oportunidad, que esa es condición sine qua non para mover a nuestros niños y niñas a un proceso de desarrollo óptimo. Estar atentos al desarrollo del lenguaje oral. El lenguaje oral es una de las habilidades del ser humano que más dialoga con todas las otras habilidades. Tiene que ver con el desarrollo social, con el desarrollo emocional, con el desarrollo cognitivo. Y lo más increíble es que el sistema educativo espera que los niños en primer, segundo grado estén leyendo y comprendiendo lo que leen. ¿Y qué dicen las investigaciones? Que los mejores lectores, los niños y niñas que tienen competencia lectora, son aquellos que tuvieron mejor lenguaje oral en los primeros años de vida. Solo esta lámina nos da 4 horas para hablar. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer muchas cosas para que el proceso de desarrollo del lenguaje oral ocurra en los primeros años de vida. Y es darle oportunidad para hablar, para escucharlos. Pedir, por favor, ya dejen de cantar la lechuza, hace todos calladitos, dejen que los niños hablen. Construyan con los niños las habilidades del lenguaje oral, porque como ven ustedes aquí, las investigaciones muestran que si los niños a los 6 años llegan con una deficiencia en el desarrollo de su lenguaje oral, esto va a afectar al proceso de aprendizaje de la lectura, va a afectar a las habilidades lectoras, de comprensión lectora, por ejemplo, y esta brecha, la tendencia es abrir y no cerrar. Entonces, una gran oportunidad que tienen los educadores, menos hojitas y más actividades para el desarrollo del lenguaje oral. Séptima oportunidad, desarrollo de habilidades socioemocionales. Traer al aula, traer a tu programación, a tu planificación, el aprendizaje y desarrollo socioemocional. ¿Por qué? Ya hay evidencia suficiente que demuestra que aprender y desarrollar habilidades sociales y emocionales en los entornos educativos impactan en el ser humano, impactan en las relaciones entre ellos, impactan hasta en el aprendizaje, hasta en el desempeño académico. Entonces, aquí es un movimiento a favor de que los niños y niñas también entiendan su mundo emocional, aprendan acerca de sus emociones. A mí me gusta mucho este ejemplo real de un proyecto que instalamos en una escuela para el aprendizaje y desarrollo socioemocional, un niñito en el aula de 3 añitos hablando acerca de sus emociones, qué situaciones le hace sentir de una forma u otra, y la profesora, si se dan cuenta al costado, está apuntando lo que el niño dice
¿no? ¿Qué es lo que él entiende acerca de una emoción tan compleja como celos? ¿No? Entonces, miren cómo ellos pueden no decir a forma de taxonomía, ¿no? ¿Qué es celos? Sino qué es lo que están sintiendo, cómo los celos hacen con que su cuerpo y su mente se modifican. Entonces, miren qué es real, podemos construirlo desde los primeros años de vida. By the way, por si acaso, este niñito que ven ahí es mi hijito, que tuve la suerte de tener por lo menos uno de mis 3 hijos asistiendo a un proyecto, al proyecto educativo que dirigía yo en una escuela que tuve allá en el Perú. Octava oportunidad que tenemos al frente, la mirada al individuo, ¿ya? Ahorita muchos de nuestros niños y niñas que vuelven al aula, vuelven con comportamientos diferenciados, vuelven más ansiosos, ¿no? Hoy día estábamos con más de 100 psicólogas en un curso de formación que estamos dando a los colegios de Innova Schools, y hablábamos acerca de cuán notorias son las conductas de los niños y niñas tan diferentes desde antes y después de la pandemia, ¿no? Pero aquí yo quiero ir más allá de lo diferente que están las conductas. Aquí quiero ir a la diversidad y a la neurodiversidad, o sea, a niños y niñas que tienen el proceso de neurodesarrollo atípico, ¿no? Que tienen algún trastorno, que tienen situaciones familiares atípicas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué oportunidad tenemos nosotros al frente de entender lo que les pongo acá, frente a lo que la ciencia viene entendiendo del individuo? Ser diferente es normal. Entonces, quiero pedirles a ustedes, cambiemos nuestro vocabulario, cambiemos la forma de ver a la neurodiversidad en nuestras aulas. Yo me quedé muy triste en una oportunidad que una profesora me dijo, yo tengo 23 alumnos y 2 downs. O sea, tengo 20 y tantos alumnos y 2 son downs. O sea, no son alumnos, no son estudiantes, ya lo califican por su síndrome. Entonces, cuidado, ¿no? El cerebro es tan plástico en la infancia que si ustedes hacen un trabajo excepcional mirando a este individuo, ustedes también van a lograr colaborar con su proceso de neurodesarrollo. Y para ir cerrando, ¿qué herramientas tenemos en nuestra mano? El juego. Mucha gente me dice, Ana Lucía, ¿cómo hago neuroeducación? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que utilizar? ¿No? Y yo digo, utilicen el juego. El juego es el eje central de las experiencias del ser humano, desde la infancia hasta la adultez. En mi casa, con mis hijos, hasta ahora jugamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el juego es parte del proceso de desarrollo del ser humano, ¿no? Tiene una connotación biológica. Entonces, utilicen el juego. El juego puede abarcar habilidades de todas las dimensiones. El juego puede construir esas habilidades. Entonces, no dejen de plantear el juego como su metodología básica en la infancia. Y en conclusión, nosotros tenemos muchas más cosas que entender y saber de cómo funciona el cerebro en los primeros años de vida para ir reconstruyendo nuestra práctica. Pero quiero hacerles hincapié en algunos factores. El cerebro de nuestros niños y niñas no se va a detener esperando un mejor programa de educación infantil, esperando una mejor política pública, esperando una mejor mamá, un mejor papá. No, el cerebro va a avanzar su proceso de crecimiento y desarrollo. Por eso es importante ver que las experiencias sean las mejores posibles, que los adultos sean los más capacitados, que la exposición de los chicos en sus diferentes entornos estén libres de estresores, que estén frente a experiencias que construyan sus habilidades. Recordar este cerebro que se está modificando de forma exponencial, porque muchas de esas habilidades que aprendemos en la primera infancia no se van a borrar jamás.
¿Cuándo es que aprendemos a hablar? En los primeros años de vida. ¿Cuándo aprendemos a caminar, a utilizar las manos como herramienta? Los primeros años de vida. ¿Cuándo hemos aprendido a amar? En los primeros años de vida. Entonces, son fundamentales esos primeros años de vida para el proceso de desarrollo humano. Y es por ello que ya necesitamos hacer un pare. Decir, lo que digo acá en Brasil, que repiten mucho mis compañeros, ¿no? La primera infancia juega, pero no jueguen con la primera infancia, no jueguen con el proceso de desarrollo infantil. Ya es momento de parar muchas cosas que estamos haciendo que no están buenas y mirar lo que dice la evidencia, mirar lo que dice la ciencia, para que podamos rediseñar los programas y las políticas y principalmente la formación de los profesionales, no solo educadores, de todos los profesionales, incluyendo los pediatras que necesitan actualizarse con relación al neurodesarrollo, para que podamos tener una primera infancia más feliz, que es lo que les pongo acá, ¿no? Resignificar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, resignificar el rol que tiene el adulto en esa construcción del cerebro de un niño y de una niña y aprovechar que estamos en la actualidad con mucha evidencia científica a nuestro alcance. Entonces, mis queridos, cuanto más nosotros entendamos a este órgano maravilloso, pero complejo, que nos hace ser quienes somos, más oportunidades estamos abriendo a que todos estos niños y niñas o a los estudiantes en general puedan acceder al potencial que tienen ellos a ser excelentes aprendices, a ser excelentes seres humanos y a utilizar todas sus habilidades para florecer. Porque finalmente es eso que queremos nosotros. Queremos florecer como seres humanos. Y para finalizar esa llamada de atención, ¿no? Cuanto más tiempo nosotros tardemos en priorizar la primera infancia, en entender esas evidencias científicas, en modificar nuestra práctica pedagógica, médica, social, los programas de atención y educación a la infancia, más complejo va a ser después subsanar todas las dificultades que puedan venir en ese proceso de desarrollo, de crecimiento y de aprendizaje. Entonces, los estimulo a todos ustedes a que puedan alfabetizarse en esta ciencia del desarrollo infantil temprano para que podamos tener un mejor inicio de las vidas de nuestros niños y niñas. Si nosotros aportamos a este inicio, vamos a estar aportando de forma posterior. Acá les dejo mi correo electrónico. Nuestra institución tiene programas especializados en formación para profesionales. Y si ustedes están interesados, estamos iniciando en pocos días. Por coincidencia, pedí permiso a Educarred para contarles eso. Vamos a iniciar una diplomatura en neurociencia y desarrollo infantil el mes de agosto. Ahí está mi correo electrónico. Si ustedes desean más información, pueden escribirnos. Y de todas maneras, agradeciendo a Educarred por siempre estar acompañándonos en difundir a ustedes algo tan importante como lo que hemos estado conversando en la noche de hoy. Un beso, un abrazo muy grande. Muchas ganas de haber respondido tantas preguntas, pero ahí está mi contacto. Cualquier cosa por medio de Educarred, podemos estar y de Fundación Telefónica, estar juntos nuevamente para seguir hablando sobre el maravilloso cerebro infantil. Gracias a todos ustedes, que tengan muy buenas noches y un abrazo muy grande a Perú, mi segundo país. Hasta luego.